Hablaré en este vídeo de mito y razón, o de mitos y logos, el enunciado del primer tema de casi la totalidad de los manuales de historia de la filosofía, dando a entender con el simple enunciado que existe un terreno espiritual, mental, terreno de la razón, que está ahí aguardando a que los hombres por fin encuentren la puerta de entrada y se adentren en él, abandonando previamente, pues casi siempre, el mundo de la religión, del mito. Los hombres entonces pasarían del mito al logos y esta sería la tarea que en primer lugar cumplieron los primeros filósofos griegos, los filósofos jonios. Esta es nuestra tendencia a sustancializar las cosas. Ponemos nombres y luego estamos convencidos de que a cada nombre corresponde algo en la realidad. No es así. La razón en concreto no es algo que esté ya dado, es una construcción siempre en marcha de la acción humana. Una construcción que, por ejemplo, se refleja en la lengua, un ejemplo al que es siempre fácil recurrir. Que sea construcción de los hombres no significa que sea caprichosa, subjetiva o arbitraria, ni mucho menos. Al contrario, la lengua tiene unas normas estrictas que los niños aprenden desde el principio, desde que se adentran en el mundo social en que han nacido, a través de la familia, etc. En concreto, la razón, sería mejor decir la racionalidad existente en filosofía, en la que se ha acabado plasmando es la que explicó Aristóteles primero en su obra Los Segundos Analíticos, donde se halla un esquema que pasa a uno de los grandes trabajos del espíritu humano, que es Los Elementos de Euclides, donde este autor, que era por cierto del círculo de Aristóteles, donde Euclides plasma, o mejor dicho, sintetiza todo el conocimiento matemático que tenían los griegos. Bien, sobre el esquema de los elementos de Euclides y en el fondo de los analíticos de Aristóteles se forma luego la filosofía, la teología y las ciencias que vienen posteriormente. La oposición entre mito y razón es algo inadmisible. Esa supuesta oposición ha sido del todo negada fundamentalmente desde los trabajos de Levi-Brill, quien, como es sabido, postuló la existencia de una mentalidad prelógica para explicar lo que en el siglo XIX-XX se entendía que era la forma de pensar propia de los aborígenes estudiados por la antropología social, una mentalidad prelógica, no irracional, pero sí distinta del pensamiento racional y científico, que sería, según Levi-Brill, también el pensamiento propio de las sociedades europeas, las que habrían dado lugar a la filosofía, la teología y las ciencias. Esa mentalidad prelógica, según él, no seguiría el principio de contradicción propia del pensamiento racional, sino un principio que él llamó principio de participación. Sin embargo, Levi-Brill, dando muestras de una honradez intelectual poco común, fue su mejor crítico. Él mismo encontró que la teoría suya, la de la mentalidad prelógica, era una teoría indefendible, inadmisible, y que en consecuencia no es posible trazar una línea que ponga el pensamiento científico, filosófico, racional, a un lado y al otro el pensamiento religioso, mítico, etc. Aceptando esto, a nuestro juicio es definitivo, de Levi-Brill, y aplicándolo al nacimiento de la filosofía, quiere decir que los primeros filósofos griegos no dieron lugar a un nuevo tipo de investigación porque su falta de fe religiosa les empujase a expulsar a los dioses de sus tronos para verse luego en la necesidad de buscar nuevas razones para entender lo que anteriormente explicaban dichos dioses. A decir verdad, ni siquiera hacía falta proceder a ese destronamiento, porque las divinidades aquellas estaban tan individualizadas y separadas de los procesos de la naturaleza que no podían servir ya para interpretarla. Pero esa individualización y separación excesiva de los procesos naturales había sido el efecto del desenvolvimiento de la propia religión politeísta griega.
Eran ya, a esas alturas, divinidades tan humanas que habían empezado a ser agentes de desorden, porque estaban dotadas de una voluntad irresistible y eran caprichosas e imprevisibles, como los propios hombres. La misma evolución religiosa había aniquilado su función interpretadora de la realidad. La acción de los filósofos no consistió entonces en hacer algo que ya venía estando hecho, sino en rescatar la estructura del mundo presente en la anterior religión, rescatarla de la acción de los propios dioses. Una estructura del mundo que era incluso en la religión anterior a los mismos dioses y era tan sólida y firme que la imprevisibilidad de estos no fue capaz de destruirla. Era superior a ellos. Se trataba de un orden intangible e inexorable que sobrevivió, pues, al propio Olimpo y que los filósofos convirtieron en su propia materia de reflexión. Veamos algún ejemplo, puesto por Comfort, que ilustra esta idea mediante el análisis del caso de Anaximandro, que él encuentra paradigmático, y ciertamente lo es a mi juicio. Me permito citar la conocida frase del filósofo: mueren las cosas en aquellas otras de las que nacieron, tal como ha sido ordenado, pues una a otra se pagan reparación y castigo por su injusticia según el orden del tiempo. Esta es una expresión moral de un problema ontológico. Según ella, según la doctrina de Anaximandro presente en esa frase, este universo nuestro, la realidad, comienza a existir porque usurpa un estado de cosas anterior a él. Fue transgredido el orden que existió en un principio, lo cual significa iniquidad. Y la única forma de reparar esa iniquidad es que todo vuelva al origen. Esa iniquidad, esa injusticia solamente se puede redimir cuando todo sea destruido, cuando se restaure el orden que se ha traspasado al nacer. La justicia está en morir, la injusticia está en nacer. Nacer es un delito, pues, que requiere compensación. Y esa compensación solo se alcanza con la destrucción de la realidad. Hasta aquí Anaximandro. Ciertamente esta es una ontología pesimista, por entender que el desorden y la injusticia nacieron de una situación primitiva, ordenada y justa. La evolución es degeneración, habría que decir entonces. Sin embargo, esta concepción es contraria a la de Hesíodo, que es un mitólogo en las historias de la filosofía. En la obra de Hesíodo, la organización cósmica brota de un caos primero, justamente a la inversa de Anaximandro. Sin embargo, siendo posiciones contrarias, la de Anaximandro y la de Hesíodo se sitúan en un mismo plano. Hay que añadir además que detalle importante, que la doctrina de Anaximandro no teoriza sobre entidades, naturales o no, que estén presentes a los sentidos y puedan ser halladas por observación directa. Si esto mismo, el no poder ser halladas por observación directa, si esto mismo se puede aplicar al resto de los milesios, lo cual es bastante seguro, estaría claro que la filosofía no empezó por lo más obvio, si es que se puede juzgar que lo más obvio es lo sensible, y que tampoco tuvo lugar en invenciones de la mente de Anaximandro o de cualquier otro pensador, porque el esquema de sus ideas está ya presente en los antiguos mitólogos. Por tanto, aquí no hay novedad alguna que haya traído la filosofía. Si los filósofos y los poetas o mitólogos operan sobre un mismo esquema básico, cabe preguntarse por qué hay que considerar a Anaximandro como filósofo y no como mitólogo. Hay otro punto, al menos, en que la filosofía y la teología griegas no pueden considerarse distintas, en que las dos conciben un universo dividido en dominios diferentes, bien hayan brotado del apeiron primitivo, o bien sean ellos mismos primordiales. La novedad, dice Comfort,
reside, para el caso de Anaximandro, en que éste, a pesar de que restaura el orden antiguo de la Moira, del destino, porque no otra cosa es la herencia común a la que nos estamos refiriendo, prescinde sin embargo resueltamente de lo sobrenatural. Es decir, transforma en natural el contenido de la expresión tal como ha sido ordenado, porque en esa expresión no se está suponiendo la existencia de un ser personal que haya dado dicha orden. Ese tal como ha sido ordenado antes se refería al designio inmutable de la Moira, del destino. La necesidad inalterable del orden no procede ahora en Anaximandro de aquella entidad impersonal, sino que ha sido convertida en una característica esencial de una causa natural, el movimiento eterno. Esta diferencia, pese a ser real, no basta para separar tajantemente los dos supuestos reinos del mito y de la razón, de la filosofía. No es la última vez que la naturaleza ocupa el puesto que antes se atribuía a lo sobrenatural. Incluso parece tener cierta tendencia a convertirse en el dios particular de los filósofos. En la Ilustración Europea del 18 hay ejemplos conocidos de esto mismo y han llegado hasta nosotros. Sea como fuere, lo cierto es que no hay motivos para obligar a dejar de pensar el mito y la razón como modos de pensamiento tradicional que están sujetos, al igual que las restantes partes de la cultura humana, al transcurso histórico. Y por lo mismo es lícito verlos como etapas del desarrollo de un mismo ser. Etapas que se pueden mostrar, pueden tomar cuerpo en las escuelas de filosofía, pero también en otros campos, como vamos a ver dentro de nada. Los físicos jonios, los primeros filósofos, lo mismo que cualquier hombre en cualquier sociedad, no tuvieron la oportunidad de enfrentarse a un imposible estado puro del universo, sino que tuvieron que pensar sobre determinadas concepciones acerca de la naturaleza que eran las propias de Grecia en el tiempo en que a ellos les tocó vivir. Esto nos pasa a todos. Lo cual es cierto no solo con respecto a las teorías, a las ideas filosóficas y científicas, sino también con respecto a todas las formas de acercamiento a lo natural, ya sean estéticas, industriales, políticas o científicas. Los filósofos griegos en concreto, así opina Bernard, aceptaban la existencia de contrarios que interactúan y se cometen injusticia, lo hemos visto en el Anaximandro, de una lógica de contraposiciones y complementariedades. Y aquí viene lo novedoso, cuyo origen se situaba, dice Bernard, en la estructura tribal más arcaica. Claro, la estructura de una sociedad humana también es un producto de la razón y es un producto objetivo, está ahí fuera, por así decir. Aquella estructura antigua, tribal, estaba hecha de clanes opuestos, pero relacionados entre sí matrimonialmente. Esta suposición, de ser cierta, lleva a concluir que las representaciones de los sistemas de Anaximandro, Hesíodo y demás repetían a su modo la misma estructura sexual de la tribu arcaica, porque la contradicción que manifestaban los clanes exogámicos, enfrentados como el macho y la hembra, se resolvería mediante el matrimonio, que se efectuaba preferentemente entre miembros de fratrías contrapuestas. El principio exogámico, que un tabú poderoso volvía inviolable, estaba a su vez acompañado de intensas emociones religiosas y morales. Todo esto hacía que este esquema de comportamiento y de organización social, válido para la sociedad de los hombres, este esquema racional de organización de la tribu, ¿verdad?, era válido para la sociedad humana, se extendió también a las sociedades animales, merced al totemismo, dice Bernard, en que cobró cuerpo y se extendió por analogía al resto del universo. He aquí pues la razón actuando.
No tenemos por qué seguir al pie de la letra las indicaciones de Fernand, que él sigue a su vez a Thomson, pero he aquí cómo actúa la razón. La razón no es algo que acontece en el interior de la inteligencia humana. No es eso lo fundamental. La razón se da en cualquier acción humana, desde la construcción de una canoa hasta la organización social de una tribu, de varios clanes. Las oposiciones que hay entre los clanes dentro de una tribu obedecen a un juego que hay que llamar por fuerza racional. No es nada extraño, pues, que un esquema que ha surgido o que los hombres han visto por primera vez, los hombres de una sociedad determinada, en su sociedad, ese esquema se traslade a lo mental, al ejercicio psicológico de la razón, se traslade ahí y los hombres utilicen eso a modo de plantilla para comprender la naturaleza, los animales, etcétera. La aparición del pensamiento filosófico, por tanto, fue la herencia de concepciones que pertenecían a las relaciones establecidas entre Dios, el grupo humano y la naturaleza, y su transformación subsiguiente en relaciones entre la realidad última y el variado mundo sensorial. Todo esto es una carga de elementos a la que tuvieron que hacer frente aquellos primeros filósofos griegos. Una carga de elementos ya estructurados en su propia sociedad y que había cobrado cuerpo en su religión. Dicho lo cual, en un próximo vídeo desarrollaré estas ideas, pero centrándome sobre todo en un punto importante de todas ellas, que es la moira, el destino. Pese a todo lo que puede parecer que es un elemento fundamentalmente mítico, irracional, etc., en absoluto. Entró de lleno en las meditaciones de los filósofos. Jugó en ellas un papel importantísimo.